de Aprendamos Juntos. Creo que ahí me escuchan, sí, ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Aprendamos Juntos. Hoy, martes 20 de octubre de 2020, vamos a estar desde las 18 horas Argentina hasta las 20 horas con el programa del día de hoy. Quiero hacer una pequeña aclaración que hace tiempo que no la realizo. El programa, debido a la pandemia a nivel mundial, ha cambiado, y lo que estamos realizando ahora son charlas virtuales en las que participa Daniel Ferminades, y las hacemos con preguntas del público que nos van acercando a través de la plataforma de que nos están viendo o escuchando en este momento. Pueden hacernos llegar su pregunta o nos pueden mandar un mensaje escrito de WhatsApp al 011-2186-2415. Bueno, antes de seguir, quiero dar la bienvenida a una amiga que es colaboradora también de la Fundación, que me va a acompañar el día de hoy para hacerle las preguntas a Daniel. Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola Enzo, hola Daniel. La verdad, una alegría de haber sido invitada a una tarea tan importante, porque aunque sea una charla de amigos, es un programa muy enriquecedor que nos ayuda a todos a crecer. Así que para mí es un honor haber sido invitada. Muchas gracias a vos, Nancy. El honor es nuestro de tenerte en el programa. Y bueno, le damos la bienvenida a Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes a todos. Hola. Bueno, como también es una costumbre, le pedimos siempre al invitado que el invitado, hoy serías vos, Nancy, que te presentes, si nos querés contar un poquito para el que no te conoce, quién sos. Bueno, yo soy Nancy Garraza, vivo en Río Cuarto, Córdoba. Estoy escuchando a Daniel desde hace mucho tiempo, aproximadamente unos 8 años o más, y en realidad mi deseo ha sido compartir lo que yo escuché. Daniel ha tenido la amabilidad de venir muchas veces a Río Cuarto y nos ha dejado sus respuestas tan enriquecedoras, y debido a eso muchas personas hoy me han acercado preguntas, porque a pesar de que nos da una respuesta, siempre nos queda otra pregunta más. Así que, bueno, esa sería mi pequeña presentación sobre mi persona, porque mi deseo, ¿cuál es? Es compartir lo que yo he recibido. Eso. Por eso estoy tratando de colaborar con este programa, que bueno, soy una co-colaboradora improvisada, porque no tengo experiencia en esto, pero en realidad lo que sí tengo es la voluntad. Así que bueno, esa sería mi presentación. Muchísimas gracias, Nancy. Que no es poco la ayuda que nos das. No, bueno, por favor. Antes que nada vamos a arrancar con una pregunta que viene de Valencia, de España, ya debido a que allá ya es bastante tarde, ya es de noche. La pregunta es de Mari Carmen, de Valencia. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, dar las gracias por todas las entrevistas que estáis haciendo ahora tan a menudo con Daniel, por unos medios o por otros. Aunque estamos lejos, la verdad es que yo me siento muy cerquita y quiero dar las gracias por toda esa información y por toda esa luz que se va aportando, ¿no?, con todas esas respuestas a las preguntas. Entonces, a mí me gustaría hacer una que tengo dentro de mi camino personal, y es que me gustaría, tengo una duda, ¿vale? Yo intento, pues, ahora mismo poner la situación mía que yo tengo en mi vida, como entendiendo que todo es perfecto, que está dentro del plan
que Dios quiere para mí o que el Padre quiere para mí, o incluso está dentro del plan que mi alma ha trazado para que yo viva en esta vida así. Y digamos que las circunstancias no son las que yo quisiera en varios aspectos de mi vida. Entonces, me cuesta hacer un esfuerzo para poner esta situación en paz, en el sentido de aceptarlo con amor, e incluso quiero ir un poco más allá, no solo aceptarlo con amor, sino sentirlo vivir el camino que tengo que vivir con alegría, con paz y con alegría. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay veces en que realmente sí que lo consigo, y consigo a lo mejor llegar hasta a una calma y a una paz y vivir así durante varios días, pero luego vuelve a aparecer otra vez la tristeza o la impaciencia por no tener las cosas como a mí me gustarían en mi vida, ¿no? Entonces mi duda es, primero, ¿cómo hago para realmente sentir y que dure más tiempo en mí, ¿no? esta calma, esta aceptación? Y otra duda también es si realmente cuando siento otra vez esa tristeza, la tristeza es un ego y la impaciencia está ligada a esa tristeza, o hablo a lo mejor en mis circunstancias, pero pueden estar ligados unos egos a otros, porque ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago realmente para poder llegar a esto, a interiorizarlo? No solamente a proponértelo, sino a interiorizarlo dentro de mí para que sea algo que dure en el tiempo y que consiga llegar a vivir en paz, aceptando en paz y vivir con amor y con alegría, que es mi fin. Muchas gracias. Lo que hay que entender es que no es un paso definitivo que uno pueda dar, ¿no? hacia la paz, hacia la conciencia, en un solo paso. O sea, es el día a día, es el paso a paso, es cada oportunidad, cada experiencia que tenemos la posibilidad de ir tomando conciencia del valor y del significado de ese cambio que estamos acompañando desde el impulso que sentimos viene de dentro, ¿no? Por buscar, combatir la tristeza, trabajar con alegría constante. Combatir la impaciencia no es buscarse ocupaciones que a lo mejor no tengan sentido, sino que hay que ver cómo uno invierte esas energías, ¿no? En definitiva, todo el proceso tiene que ser llevado adelante con la mayor conciencia posible de todo lo que abarca, todo lo que alcanza, todo lo que cubre, porque justamente todo eso nutre la conciencia. Pero es el paso a paso, es el día a día. Yo no estoy hoy acá respondiendo a alguna inquietud. Cuando empecé hace poco tiempo a descubrir que era un ser que tenía un cuerpo y que vivía en un mundo material, pero con propósitos espirituales tenía que transitarlo. No es algo que pasó de un día para el otro o en un corto lapso de tiempo, ¿no? Lleva tiempo ir tomando conciencia, y que a la medida que vamos tomando conciencia, ir encarnando, es decir, que se vaya trasladando esto que vamos aprendiendo a nuestro diario vivir, a las acciones cotidianas que estamos sobrellevando. Y vivimos en un mundo que no está equilibrado. Entonces, cuando conseguimos algún equilibrio interno con cierto esfuerzo o con relativa facilidad, y lo podemos llegar a sostener, muchas veces nos va a suceder que será por un lapso de tiempo limitado, porque como el mundo que nos rodea es desequilibrado
y nos llama muchas veces a formar parte, a participar de acontecimientos que alcanzan a toda la sociedad y somos parte de ella, y entonces eso nos introduce en alguna situación que parece desequilibrarnos o sacarnos de ese equilibrio en el que estábamos. Lo importante es que tengamos conciencia de que no perdemos el equilibrio interno, porque sabemos cuál es nuestro centro o desde dónde tenemos que estar gravitando, ¿no? Entonces, lo importante es que no perdamos esa conciencia y que sepamos tratar con lo que sucede lo más equilibradamente posible, y no confundir que el cierto desequilibrio que podemos llegar a percibir, no confundirnos que muchas veces no es que sea nuestro, sino que es del entorno. O cuesta encontrar ese equilibrio desde nuestro interior con los demás o con el afuera nuestro, ¿no? Entonces, lo importante es que tengamos claro qué es lo que tenemos que hacer. Si tenemos claro qué es lo que tenemos que hacer, lo que debemos hacer, no siempre será tan claro, porque hay muchas cosas que tenemos que hacer que nos resultan nuevas y no hemos hecho la experiencia de vivirlas aún, y cada día aún así van cambiando las situaciones y hay pequeñas modificaciones, cambios, peculiaridades, y que tenemos que ir viendo cómo las encaramos, las enfrentamos, las transitamos, ¿no? Las surcamos en nuestra vida. Todo eso va enriqueciendo nuestra conciencia. No es que ojalá y sirva y ayude en algo la respuesta, pero de todas maneras la respuesta no es una solución directa, es compartir un conocimiento, una visión, que la solución la encontraremos si de lo que entendemos podemos llevar adelante una parte y de a poco ir incorporando el resto, ¿no? Pero el equilibrio tenemos que sentirlo interiormente, ¿no? La paciencia tiene que ser alcanzada en el interior. Y eso es posible cuando uno tiene en claro lo que debe hacer y cuando uno con firmeza defiende esa posición que uno tiene, que uno ha encontrado, que debe de tener o en donde debe vivir, y llevarle a los demás desde su posición, desde su lugar, lo mejor de sí. Y no siempre será bien recibido, no siempre será bien entendido, es decir, no siempre repercutirá de la mejor manera en las otras personas, y por ahí no es lo que uno proyecta, no es lo que uno quiere, pero es que no depende de uno cómo los demás lo interpretan o lo valoran, ¿no? Porque tal vez yo me acerco a la vida de los demás con lo que entiendo para mí es lo más preciado, pero cuando llego a los demás eso no tiene valor para las otras personas, porque valoran otras cosas por encima de esto que yo estoy compartiendo. Pero mi felicidad y mi alegría no se puede apoyar en cómo reaccionen los demás ante lo que yo llevo, si lo que yo llevo es lo mejor que tengo para compartir. Entonces tendré más para compartir, más en cantidad, tendré más en calidad, en la medida que tome cada vez más conciencia del valor que tiene lo que hay en mi interior y lo que hay en el mundo, que debo de hacer mío o parte de mi ser, y tengo que aprender a administrarlo siempre con amor. Pero no es esta respuesta seguramente lo suficiente para poder salir de ese estado en el que algunas veces caeremos, ¿no? A ver, yo no estoy exento, en donde uno viene transitando, tal vez pensando tener resueltos ciertos problemas, y de repente se presenta algún problema que a uno lo desestabilice un poco y tenga que ver a lo mejor detenerse un poco en su avance y ver cómo resuelve, para no dejar nada pendiente o ir arrastrando por la vida complicaciones.
que no solamente las tendrá que tratar uno, sino que también afectarán a otros. Entonces, bueno, cuando uno lo puede resolver, sigue avanzando. Y yo no pierdo la noción de por dónde debo de transitar y de qué manera. Entonces, eso lo entiendo como una situación que es pasajera. Entonces, bueno, en el mismo relato de la pregunta está el hecho de justamente alcanzar a veces esa paz, ese equilibrio, dura unos días, un tiempo, y luego parece que uno lo pierde, o se aparta de él para poder más adelante volver a recuperarlo. Y un poco esto estaría resumido en lo que es ese vuelo del ave fénix, ¿no? Es decir, va avanzando y va marchando por su vida hasta llegar a un punto en donde cae que eso no es una pérdida, sino que para consumirse, y lo que se consume es todo lo que es impuro, ¿no? Lo que es inapropiado, que lo vamos entendiendo a conciencia, vamos renunciando a ello y lo vamos destruyendo voluntariamente, porque entendemos que no nos beneficia, que no beneficia a nadie, y renacemos en forma nueva y seguimos marchando. Entonces, marcharemos a veces con cierta tristeza, con ciertas inquietudes, con la impaciencia, que viene muchas veces de ese revuelo, de ese momento, de ese paso que estoy dando, y hasta que me afirme, y cuando me afirmo siento la seguridad, la claridad, la fuerza, la voluntad, y encaro y enfrento y alcanzo un equilibrio, una paz que puedo sostener por un tiempo y para luego tal vez volver a perderlo, ¿no? Esto naturalmente debe ser que con el paso del tiempo dure cada vez más esos estados de equilibrio que vamos a ir alcanzando, porque vamos a ir fortaleciéndonos cada vez que podamos alcanzarlo y que tengamos claridad de cómo lo alcanzamos y por qué y cuál es el sentido, ¿no? Entonces, la conciencia es la que nos ayuda a sostener ese equilibrio. Pero no vamos a poder eliminar definitivamente ese cierto estado de tristeza que a veces se nos presenta, porque, por poner ejemplo, yo puedo dejar detrás de la tristeza de la preocupación que traía antes, mis propias necesidades, porque entiendo que Dios me da todo lo que es mejor para mí, y entonces agradezco a Dios que me dé la oportunidad de tener la inteligencia, la conciencia y el corazón para poder enfrentar todo eso con alegría. Entonces tengo la mejor de las disposiciones, pero aunque alcance tal estado de alegría equilibrada en mi vida, en donde ya no me afectan más los avatares de la vida que llegan a mí, sino que sé que tengo que encararlos, enfrentarlos, afrontarlos con amor, con paciencia, con calma, darle su tiempo, pero no descansar, no hacerlo más largo de lo necesario. Sé cómo hacer todo esto, y todo eso ayuda a la paz y al equilibrio que tengo. Pero aunque yo tenga esa paz interior, ese equilibrio, esa claridad y esa conciencia, eso ayuda a que no sienta más la tristeza que me invadía cuando vivía en ignorancia, ¿no? Ahora que tengo conocimiento, ya la tristeza no me afecta, porque conozco y sé lo que tengo que hacer, pero me afecta de una manera distinta esa tristeza, porque hoy día la percibo presente en otras personas, en el mundo, en el estado en el que se encuentra, en su relación, en la desidia. Entonces, tristeza es tristeza, pero no es lo mismo la tristeza que se genera por estar uno apartado de Dios, lejos de nuestro Padre, a la tristeza que yo puedo percibir cuando otra persona está en esa condición y no soy yo. Entonces,
cuando yo lo abracé al Padre, y por Él entiendo que debo de vivir y que Él debe ser mi voluntad, pierdo esa tristeza que antes sentía por la falta de su presencia, ¿no? No porque Él estuviese alejado, sino que porque yo me había alejado de Él. Entonces, hoy me he acercado y Él me ha demostrado que siempre estuvo conmigo. Entonces lo abrazo. Pero desde ese lugar de paz interior puedo observar esa necesidad que yo tuve por un tiempo en mi vida, presente hoy en los demás. Entonces, ¿qué hago? Me acerco amorosamente a los demás a compartir, a llevar, queriendo compartir lo mejor que hay en mí y lo que han sido los mejores frutos que he podido cosechar, ¿no? Desde el esfuerzo personal de un crecimiento. Pero por ahí los demás no valoran como buenos frutos lo que uno tiene para compartir. Entonces, hoy hay un mundo que se dice cristiano, una cantidad de personas que dicen querer abrazar el amor de Dios, pero en el tiempo que Él estaba presente hace 2000 años, no era así como hoy dicen, sin esa presencia, ¿no? Porque en definitiva, el abrazar el amor de Dios es en los hechos, es en la obra. Hay mucha gente que puede reclamarlo, que puede hablar de ello, que puede demostrar a través de su vida, tener la necesidad de que el amor se haga presente para ayudarle a encontrar paz, pero a veces cuando podemos acercarnos a compartir lo que tenemos, que para nosotros es de valor, no encontramos el eco suficiente, ¿no? La respuesta o de alguna manera el reconocimiento, no sobre nosotros, sino sobre lo que tratamos de compartir, que es de Dios. Eso nos puede traer a veces tristeza, pero tenemos que aprender a convivir con el hecho de que no todos dentro de este mundo, de la gran obra, están dispuestos a trabajar, a valorar el trabajo, el salario, a los compañeros, es decir, al creador, su vida. No todos lo valoran de la misma manera. Entonces, sobre todo intentemos distinguir la diferencia que hay, y todo esto enriquece la conciencia, la diferencia que hay entre la tristeza que podemos sentir por el estar apartados de Dios o de lo que es su voluntad, que vamos conociendo de a poco, la tristeza por estar lejos, y la tristeza que vamos a percibir aún estando cerca de Dios, presente en las demás personas, en el mundo, o en la relación que buscamos de llevar amorosa con el prójimo, con los demás, y no encontramos de alguna manera correspondencia, ¿no? No es que uno espere algo a cambio, pero es como que si ese impulso que está saliendo amoroso de nuestro corazón, buscando de llegar al corazón del prójimo, se encuentra muchas veces con corazones cerrados o mezquinos, que no se abren fácilmente al amor desinteresado. Entonces, eso nos da la sensación de tristeza, ¿no? Pero bueno, tratar de diferenciar lo que es la tristeza interior por la falta de trabajo y entrega y abrazarnos al Padre y entender que su voluntad debe ser nuestro objetivo, y la tristeza que da y que uno puede llegar a sentir cuando ve a los demás creyendo que tienen todo, que saben todo, que pueden con todo, y uno entiende que necesitan ayuda y que somos familia y tenemos que sumarnos. Nancy, creo que vos tenías una pregunta. Sí, bueno, la pregunta que yo voy a formular viene desde Alpa Corral. La hace una señora Mari. Bueno, saben ustedes que Alpa Corral ha sido en estos momentos, ha padecido de la pandemia y también de incendios.
que, bueno, han afectado a la fauna, a la flora, pero también la voluntad que se ha visto en las personas ha sido maravillosa, como la de los bomberos y la de los vecinos. Bueno, ella formula la siguiente pregunta. Dice, sé que todo lo que está aconteciendo era necesario. Estamos en tiempos finales y por lo tanto de purificación. Nada sucede por error ni por casualidad. Pero me gustaría preguntarle a Daniel, ¿qué actitud debemos tomar ante tanto atropello que sufre la humanidad, perdiendo el derecho a la libertad hasta de respirar libremente, incluidos los niños? A veces pienso que permanecemos indolentes ante lo mal que lo está pasando mucha gente, tratando de obedecer todas las restricciones para no sufrir multas y demás. ¿Cuándo deberíamos empezar a levantar la voz? Y levantar la voz hoy mismo, en este presente en el que vivimos, pero levantar la voz no es únicamente moviendo los labios, ¿no? Sino que levantar la voz para mí comienza a partir de la propia acción, es decir, lo que yo entiendo que es correcto es lo que rige mi vida y mi conducta, y es lo que hago. Entonces yo pongo de manifiesto lo que entiendo que debe ser manifestado por todos de manera justa. Entonces empiezo siendo un ejemplo. No busco ser un ejemplo, sino que busco de hacer lo que corresponde. Ese mismo accionar de cada persona que se va sumando de manera consciente está siendo como una célula para la justicia que se suma y que se ilumina, para la justicia divina en la tierra, que se suma y que se ilumina como fuerza, potencia, que se agrega para alcanzar esos objetivos de una conciencia, una fuerza, una justicia superior que nos alcance a todos. La justicia no nos puede alcanzar a todos porque no todos estamos dispuestos a cumplir esta justicia. Entonces, a veces exigimos cosas para nosotros que nos parece injusto que la vida no nos acerque o que no atienda nuestra necesidad, y a veces nosotros ante la necesidad de otro miramos hacia otro lugar o hacia nuestros propios intereses. Entonces, eso es propio del egoísmo que tenemos y que traemos natural y que tenemos que ir superando. En la medida que lo vayamos superando, comenzamos, sin proponernos ser, comenzamos a ser un ejemplo. Entonces, de esa manera comenzamos a alzar la voz. Alzar la voz haciendo reclamos desde, como muchas veces se hace, ¿no? Agrupaciones de personas, cantidad de personas, agrupaciones que a veces tienen nombre, agrupaciones que a veces se dan a lo mejor espontáneas a partir de una cantidad de personas que se ven afectadas por hechos injustos y se reúnen para reclamar. Muchas veces uno se encuentra con oídos sordos, entonces uno siente toda una impotencia de no saber qué hacer y de no entender cómo puede uno enfrentar esta realidad si no es apoyado, si no es atendido justamente, ¿no? Entonces, no es que no sea de valor, pero lo más valioso sería empezar por nuestra individualidad. Entonces, ¿cómo obtener atención de las personas sobre lo que es necesario para sumar fuerzas? Y bueno, hoy no solo por la pandemia, que en cierto punto agrava esta situación, sino que por la distancia que ponemos desde nuestro ego en la relación con las demás personas, haciendo una elección de qué vamos a compartir y con quién, ¿no?
los momentos de nuestra vida. Pero lamentablemente eso que les tocó vivir, por ejemplo, en ese lugar de incendios en las montañas y bueno, muchas personas afectadas a un esfuerzo casi que sobrehumano para tratar de detener todo eso, puede en muchos casos que se inicia a partir de la imprudencia de algunas personas que pasean o que están por el lugar, puede que se inicie voluntariamente por algunas personas, porque piensan que quemando lo viejo, lo seco, combaten plagas y después se les va de control. Hay muchas personas afectadas, como los bomberos voluntarios, personas del lugar. No ha pasado solo en ese lugar, en muchos lugares hoy en nuestro país ha estado enfrentando esta situación de fuegos. Bueno, Córdoba es una de las provincias, entiendo, más afectada, con muchos focos. Pero esto por ahí es visto por, no sé si millones de personas o cientos de miles de personas, pero en una noticia en donde lo tratan 5 minutos, 10, y las personas a lo mejor que son muy sensibles y se afectan, podrían ver qué pueden hacer para poder enfrentar y ayudar todo esto, o podrían a lo mejor desde su sensibilidad no querer verlo porque les hace sentirse mal. Y hay otras personas que son indiferentes a todo eso y dicen, no, yo estoy cansado todos los días, las mismas noticias, vamos a buscar otra cosa y cambiamos de canal. Y vivimos hoy desde las distancias lo que pasa sin estar en ese lugar, ¿no? A muchas personas les tocó, como en este caso, de donde viene la pregunta en sí, les tocó y de cerca el fuego. Y en Córdoba, yo viví 10 años en la provincia de Córdoba, todos los años hay incendios, todos los años, no hay un año en el que no haya incendios. Tal vez este año fue como, de alguna manera, el que superó a todos en la cantidad de focos, en la duración, en la extensión en el tiempo de todo esto. Pero todos los años hay problemas. Y sin embargo, qué es lo que se hace o qué es lo que las personas entienden. Y hay muchos que lo toman como una noticia más y hay gente que lo está viviendo. Hay personas a las cuales ahí en Córdoba hoy les tocó de cerca cuando a lo mejor no les tocaba tan de cerca, y bueno, este hecho a veces de vivirlo en carne propia hace que uno se concientice más de lo que significa tener cerca ese fuego, combatirlo y todo lo que puede hacer, ¿no? Al margen de exponer la vida de tantas personas, también que no es menor el exponer, el que quede expuesto a que se pierdan tanto esfuerzo material que cada persona ha hecho para armar su vida en torno a su propiedad y su familia y su calma y su paz. ¿Cómo enfrenta uno todas esas injusticias? Y bueno, volvemos a esto, que la justicia nos tiene que alcanzar a todos, y para que la justicia, valga la redundancia, sea cada vez más justa, tiene que surgir de los integrantes del pueblo. Es decir, no me refiero al pueblo de la localidad, sino me refiero al pueblo humano, ¿no? Entonces la población humana tiene que ser cada vez más justa y justos al observarse a sí mismos, y entonces justos al sentenciar que está mal muchas de nuestras acciones y que hay que cambiarlas y que hay que mejorar. Y entonces a partir de ahí comenzar a dar esos ejemplos. Y eso para mí es una de las formas primarias de comenzar a levantar la voz, porque tenemos que ver cuántas cosas podemos nosotros a lo mejor estar haciendo que son incorrectas y todavía no hemos enfrentado.
No quiere decir que porque hagamos cosas incorrectas, porque nadie es perfecto, ¿no? No podamos hacer los reclamos pertinentes buscando la justicia. Pero lo que pasa es que lo que estamos haciendo incorrecto, en definitiva, es lo que sostiene en el mundo o le da vida a la injusticia. Entonces, claro, lo nuestro o lo que podemos estar haciendo tal vez, si podemos observarlo, o si es que lo hacemos, no es tan grave como lo que podemos ver en el accionar de otras personas. Entonces siempre en los titulares van a aparecer las cosas más graves, más trágicas, más dolorosas, más alevosas. Pero hay muchos pequeños hechos cotidianos de injusticia en nuestra propia vida, en cercanía nuestro, que no aparecen en los titulares. Pero es que son esas aparentes pequeñeces que hacen luego a los grandes delitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo debo de cambiar? ¿Cómo puedo yo enfrentar o cómo puedo empezar a enfrentarlo? Y desde lo pequeño, desde lo que está a mi alcance. Es decir, lo que yo puedo tocar con mi mano, lo que yo puedo modificar con mis acciones. Entonces, para modificar con mis acciones es poner manos a la obra. Para poner manos a la obra tengo que tener en claro qué es lo que hay que modificar y cómo hacerlo. Entonces tengo que ser consciente. Esa acción, aunque solo pasa por mi interior, y no es necesario que yo lo ande publicitando, es comenzar a levantar la voz, porque comienzo de a poco a dar ejemplo, a dar muestra de que las cosas se pueden hacer mejor, ¿no? De que hay otras alternativas. Entonces, el fuego que enfrentaron entre muchos, sumándose vecinos, propietarios, personas que a lo mejor se acercaron a ese lugar que ni siquiera les afectaba directamente, pero queriendo ayudar, sumaron fuerzas para enfrentar el fuego. No hubiese sido posible poder enfrentarlo como lo enfrentaron, aún con las pérdidas, con el dolor, con el esfuerzo, si cada uno desde su lugar, sin planificación, sin unirse, sin sumar la fuerza, si nos hubiesen encontrado, ¿no? Entonces necesitamos sumarnos. Para llegar a sumarnos tenemos que ver nuestras semejanzas. Entonces comencemos a asemejarnos más desde hijos de Dios y no desde personas egoístas que defienden tan solo las cosas materiales o que son indiferentes ante la pérdida ajena, porque tal vez hoy le toca a otro, pero mañana me puede tocar a mí. Si yo no me preocupo por el otro y su necesidad, ¿por qué voy a querer demandar que el otro se preocupe por la mía? Entonces comienzo por hacer mis cosas, ¿no? A ver, yo por supuesto que no estoy acusando a nadie de que no esté haciendo esto, de preocuparse y de ocuparse de los demás. El mismo reclamo está hablando de una conciencia, ¿no? A la hora de pedir en la pregunta. Pero el hecho es que no tenemos muchas otras alternativas para levantar la voz que no sea a partir de la propia acción, y esto nos va acercando a semejantes, y los semejantes se van sumando, y los semejantes al sumarse obtienen una mayor fuerza. Entonces al obtener una mayor fuerza, y si esa fuerza es la luz y es la verdad, va a poder ir enfrentando la oscuridad que a veces gobierna nuestras conductas, ¿no? o nuestros pueblos. Entonces, yo puedo observar como cualquier ciudadano que uno puede hacer reclamos a su gobierno y uno se pone en el lugar en el que está en juez y dicta sentencias de lo que se debería hacer y de que si yo estuviese en el lugar, pero verdaderamente hay que ponerse en ese lugar para tomar acción, ¿no? Entonces hay que entender que no podemos gobernar para satisfacer a todos. Tenemos que gobernar de una manera justa para de alguna manera ayudar a que cada uno alcance la plenitud de su expresión con libertad, con una libertad que entendemos tiene que respetar los derechos de todos.
Entonces, trabajar en torno a esto para poder ir enfrentando, bueno, las injusticias, las amenazas, las presiones, las exposiciones, bueno, a las que uno está sujeto. Bueno, ahora voy a presentar otra pregunta que nos llegó en formato de WhatsApp, de audio, pero antes quería aclararle a Nancy que está silenciada para que no se metan otros ruidos, así que después cuando vos quieras hablar, Nancy, tienes que activar el micrófono. Así que bueno, lo dejamos, la aclaración para la próxima pregunta. La pregunta que nos llega en formato de audio es de Reiter Díaz, de República Dominicana. Hay un término que se está utilizando mucho, se llama la positividad tóxica. Para mí me resulta un poquito chocante que lo positivo sea tóxico, pero ¿qué nos podría decir Daniel sobre la positividad tóxica, ese término que está saliendo ahora y que a mí me parece que no es adecuado porque tiende a confundir y a que las personas se limiten a ser positivos? De verdad que quisiera que él hable un poquito de eso. La verdad que nunca había escuchado el término, pero yo no sé si tendrá alguna semejanza con la forma en la que yo veo esto de la positividad, que puede ser entendida como tóxica, porque yo digo normalmente que hoy escucho mucho a las personas que dicen hay que ser positivos, y el ser positivo para muchas personas es no pensar en lo negativo. Eso para mí podría entrar, no sé si es el término apropiado, pero a lo mejor podría entrar en lo que podría analizarse como una positividad tóxica, porque estoy no observando la totalidad de las posibilidades o de la realidad abierta ante mí. Entonces, no solo va a suceder lo que yo me mentalice que va a suceder. No es que porque yo me convenza que todo va a salir bien, y me lo repito tantas veces como se me ocurra, las cosas van a salir bien porque me lo repetí. Porque de hecho, es decir, no sé, si tengo un examen y yo digo, todo me va a salir bien, voy a sacar una buena nota, por más positivo que intente ser, si no estudié, difícilmente que salga todo bien porque no me preparé para enfrentar la prueba, ¿no? Entonces, el ser positivos está bien. El ser negativos no es malo. Hay que ver cómo equilibradamente llevamos las cosas. El ser negativo no es que uno se pone, no sé cómo se dirán, en nuestro país se dice mala onda, ¿no? Como de alguna manera viendo la parte mala de las cosas. Para mí esta es, no sé, sería una negatividad tóxica. No es bueno, no son buenos los extremos. Hay que ser, yo le digo, realistas. Entonces, ver que hay un lado positivo y hay un lado negativo, y la unión de los dos de manera respetuosa y equilibrada permiten la luz. La luz no es posible si no es por la unión de ambos polos. Para que ambos polos se puedan unir y no chocar y no hacer cortocircuito, explotar, tiene que haber un amor que los una. Es decir, el amor es el que de alguna manera equilibra esas fuerzas que parecen estar contrapuestas, y es ese amor el que resplandece, ¿no? Y produce la luz. Entonces, yo puedo creer, vuelvo a repetir, nunca escuché el término, nunca lo había escuchado antes de la pregunta, entonces no conozco verdaderamente a qué se pueden querer referir de manera concreta, pero pienso yo, porque este es mi pensamiento, que el ser positivo y ver tan solo lo positivo no es bueno,
porque uno no puede ver tan solo lo que uno quiere ver. Y no porque yo vea tan solo lo que quiero ver es lo único que va a salir, ¿no? Porque a lo mejor si yo marcho por la vida viendo tan solo lo positivo, ¿qué es lo positivo? Todo lo que yo distingo como positivo desde este lugar en donde hoy me encuentro parado. Pero mientras yo voy marchando por la vida, tan solo identificándome y registrando lo que yo hoy considero positivo, es muy probable que pase cerca de algunas personas o situaciones que necesitarían de mi presencia para poder intervenir de alguna manera, haciendo un aporte para ayudar al momento, a la situación, a la conciencia, y yo no las vea porque tan solo voy viendo lo que para mí es positivo. Entonces, lo positivo que es la buena energía, la buena vibra, la felicidad y la alegría, y puede que para algunas personas le parezca que no es positivo mirar la necesidad, el dolor, la injusticia, ¿no? El abuso. Entonces uno no mira para ahí porque eso es negativo, pero ahí se necesita positivo, es decir, para poder salir de ese negativo. Entonces hay que ver todo y hay que ver que a lo mejor la situación que están viviendo es negativa y lo que hace falta es el aporte positivo. Entonces llevo esa carga buscando de equilibrar, pero no es que porque yo me fui a un extremo y puedo llevar lo positivo. Si yo no veo lo negativo, no sabría cómo equilibrar. Entonces depende de la carga negativa que tiene una dimensión o un peso o una forma que tengo que registrar, que tengo que identificar, tengo que enfrentarlo con la carga opuesta, pero no enfrentarlo a manera de confrontación para que haya un choque, sino que ver cómo le acerco amorosamente a esa situación, para que pueda eso cambiar y revertirse o encaminarse hacia un equilibrio. Entonces, sí, la verdad que también entiendo que el término, ¿no? Positividad tóxica, el término suena como que en la positividad puede llegar a generarse algún daño, a haber algún tipo de padecimiento, ¿no? O traer toxicidad. No sé si valió la aclaración. Para mí, lo que lo haría tóxico es que no veamos la parte negativa, porque el equilibrio está en que si vemos la vida como una balanza, que está en el centro el eje donde pivotea esa balanza, que sería la justicia, ¿no? Y en la punta los platos, los extremos, en donde va lo positivo y lo negativo. Si queremos encontrar el equilibrio, tiene que ser en partes iguales. Pero si nos vamos a un extremo en que todo es positivo y nos olvidamos de lo negativo, es en donde nosotros estamos formando parte de ese desequilibrio o estamos alimentando, nutriendo ese desequilibrio. Así que no sé qué más puedo decir al respecto, que no sea, vuelvo a repetir, nunca escuché el término y no conozco el por qué se le dio esa forma. Yo deduzco que tendrá que ver con esto, que para mí también es mi visión. No basta con mentalizarse que todo va a salir bien porque así yo lo quiero y salgo positivo. Entonces yo salgo a la calle a conducir y digo, todo me va a salir bien, todo va a salir bien. Bueno, tengo que respetar las leyes de tránsito, tengo que ver cómo me muevo, tengo que estar atento a todo lo que están haciendo los demás. No es que porque yo diga que todo va a salir bien, todos los demás van a estar siendo manipulados para que todo me salga bien a mí. ¿No? Es decir, no sé, si en este momento, en este país como en tantos otros en el mundo, hay necesidad para muchas personas de trabajo y surge en algún lugar que necesitan un empleado, y como ha pasado aquí, han ido 500 personas a buscar ese trabajo, y si todos fueron positivos, dijeron, lo voy a encontrar, algunos seguramente lo va a encontrar, pero va a haber una cantidad que no.
Entonces, no es que la mayoría fueron negativos y solo uno fue positivo. En definitiva, quien encuentra trabajo será quien de alguna manera reúna los requisitos de la persona que contrata. Entonces, por más positivo que hayan podido ir, y el trabajo no es para todos, porque solo había para uno. Quiero llegar a que el ser positivos, en ese caso a lo mejor se puede volver tóxico para la persona, porque a lo mejor se descrea de que ser positivo es bueno, porque al fin no le sirvió para conseguir un trabajo. No sé, hay que entender bien lo que esto significa, pero esto es algo muy personal, muy particular. Yo no sé a dónde llegarán mis aclaraciones o hasta cuántas personas. Obviamente no va a cambiar el término y se seguirá utilizando. Yo no lo usaría de esa manera, nunca lo escuché, primera vez que lo escucho, no tengo intención de repetirlo, es decir, en mi vida de incorporarlo, pero sí lo que tengo en claro es que tenemos que, para ser justos, ver todo lo que hay para ver, no solo lo positivo. Entonces, bueno, yo necesito el trabajo y voy a la fila donde me toque, a ver si tengo de alguna manera la gracia de que me elijan para ese trabajo. Pero también sé, porque si vamos a ser justos, que si me eligen, mi accionar que trae bendiciones a mi vida, ¿no es cierto? O la gracia de poder haberlo obtenido, y es la desgracia de 500 personas que quedaron sin trabajo, porque yo lo encontré. Entonces, hay que ver todo eso, ¿no? Es decir, cómo yo encaro y vivo esa situación. Que yo digo, gracias Dios porque pude obtener este trabajo. Y de alguna manera yo que le digo, gracias a Dios porque dejaste sin trabajo a todos los demás y me lo diste a mí. Esto, digo, ¿qué es ser positivo, no? Entonces, por eso puede a veces, dependiendo de cómo uno lo maneja o lo entiende, puede llegar a tener cierta toxicidad, pero no es que el positivo es tóxico. Lo tóxico puede ser positivo como puede ser negativo, dependiendo de nuestro fanatismo, de nuestra estructura, de nuestra limitación para ver la realidad y la totalidad. Cuando yo miro el paisaje, no debo de quedarme tan solo registrando la parte que me interesa, ¿no? No sé, yo tengo aquí en mis espaldas el río Paraná y las puestas de sol. Y cuando yo estoy ahí puedo estar viendo la puesta de sol y la belleza del color del sol entrando en el horizonte, y a lo mejor abajo alguien se está ahogando y yo no lo registro porque estoy viendo el sol, que es lo que a mí me maravilla. Digo, tengo que ver todo el panorama, no tan solo lo que a mí me atrae, lo que a mí me interesa. Entonces, esas acciones a mí me parece que podría ser entendido como una posibilidad, una positividad tóxica, ¿no? Como un exceso, un desbalance, en donde yo me voy tan solo hacia lo positivo y no contemplo lo negativo. Lo negativo yo he hablado que existe porque es como, si podríamos decir, la vida y la muerte, ¿no? Son como extremos de una misma realidad. Es decir, las formas las necesita la esencia para poder a través de esas formas viajar, para poder a través de esa forma tener contacto con el mundo de las formas en sus distintos niveles evolutivos. Pero también esas formas, que son vehículos para que se traslade la esencia, que no tiene forma, esas formas en algún momento, como hoy hablaba del ave fénix, llega un momento en el cual debe de reducirse a cenizas. ¿Por qué? Porque ya no sirve más como vehículo para trasladar a esa esencia. ¿Por qué? Porque la esencia ya ha alcanzado un estado de conciencia o ha alcanzado un objetivo o a recorrer un camino en donde ese vehículo ya no le es útil. Entonces, ese vehículo comienza a descomponerse. No sé, la vejez
o ya habiendo partido el espíritu, la muerte en la forma física hace que el cuerpo se comience a descomponer. Eso pasa en el universo, ¿no? Un logos planetario que se está realizando como creador necesita de tener una forma, que es lo que conocemos como un planeta. La descomposición de un planeta también genera, así como un cuerpo físico, así como el cuerpo de una planta, la descomposición genera energía negativa. Entonces, esa energía negativa es de alguna manera parte de la vida toda, así como la positiva. Entonces, irnos hacia un extremo de ver tan solo una parte, esa acción es lo que a mí me parece puede ser entendido como tóxico, ¿no? Es como fanatizarse o digamos, darle como exclusividad a lo positivo, pensando que eso va a hacer que salgan las cosas mejor, y de esa manera pensar que lo negativo es malo. Pero lo negativo no es malo, hay que buscar el equilibrio. Lo malo es irse hacia los extremos, ¿no? Entonces, el Buda vivió en la riqueza y nada le faltaba, y de repente se fue al otro extremo, en donde él mismo procuró de no tener absolutamente nada, y en un momento se dio cuenta de que los extremos no eran buenos, ¿no? Y había que encontrar el equilibrio. Entonces, bueno, como que no sé si servirá para aclarar, no sé cuántas personas, si es que a alguien le pudo haber sido útil, pero insisto y me apoyo o fortalezco más esto que siempre trato de compartir. Hay que ver todo lo que hay para ver, ¿no? Yo les relaté en algún momento, experiencia personal mía, de que teniendo que tomar decisiones en mi vida, yo veía que salían de mí como dos dragones, uno blanco y uno negro, y cuando ellos salían de mí, es decir, yo los podía observar fuera de mí como aparte ajeno a ellos, como alguien que no estaba siendo influenciado por ninguna de esas partes, porque eso ya no estaba dentro de mí, sino que estaba fuera y yo era un observador. Cuando yo lo pude observar sin estar de alguna manera influenciado o de alguna manera sería como identificado con alguna de las partes porque tenía alguna complacencia, cuando yo los veía de fuera, los podía mirar de una manera más justa. Y cuando yo los veía de una manera más justa, me resultaba mucho más fácil tomar la decisión que tenía que tomar, ¿no? Que era sí o no. Entonces, sí podemos decir era positivo y no era negativo, pero en definitiva era una decisión que había que tomar, y al tomar esa decisión uno absorbía al otro. ¿Por qué? Porque era una decisión que tenía que tomar en la búsqueda de equilibrio interno personal. Pero, por ejemplo, el no se podría asociar a lo negativo y el sí a lo positivo. Pero no sé, si a mí me ofrecen algo que es inapropiado, yo voy a decir no, por más negativo que suene, o que parezca, o que crean, porque no lo quiero para mi vida. Entonces, el no tiene que existir cuando estamos en un mundo en donde hay tantas cosas inapropiadas y la injusticia gobierna en la vida de cada persona, más allá que los gobernantes de nuestros pueblos, en las personas que dan vida a los pueblos, ¿no? Entonces, el irse hacia un extremo de positivismo e ignorar la parte negativa, me parece que puede ser esto lo que intentan expresar como tóxico. Bueno, yo no le pondría el término tóxico, pero sí me parece que es desequilibrado. Entonces, tenemos que buscar el equilibrio. Nos puede llegar a afectar y a resultar como tóxico, usando el término, el vivir tan solo pensando en lo positivo e ignorar
lo negativo, porque así estamos creando ese desbalance, valga la redundancia, en la balanza, en el plato de la balanza, sumando hacia lo positivo y olvidándonos de lo negativo. Entonces, es necesaria la luz del sol, y es positiva la luz del sol, la energía del sol, es el Padre Creador. Pero también es necesaria la energía de la luna, que es negativa, ¿no? Y ella mueve, agita, estimula, mueve con el fin de asistir y ayudar, de impulsar a la evolución, ¿no? Mueve los líquidos en toda la creación. Entonces, las dos fuerzas son necesarias. No es que solo nos vamos hacia lo positivo, porque esto es lo que entiendo yo, con esto quiero cerrar, lo que puede ser entendido como tóxico. Daniel, tengo otra pregunta, que esta sería de una señora de Río Cuarto. Es bastante personal, pero quizás le sea útil a otras personas que tienen esas mismas experiencias. Ella se llama Mercedes y pregunta: ¿por qué cuando estoy en oración comienzo a hablar o a cantar en una lengua que desconozco? No es curiosidad, sino que me gustaría comprender por qué me sucede esto. Tengo también la experiencia de que una luz sale de mí cuando se habla de alguna persona y veo situaciones de su vida. Yo no sé si debo comunicarle mi visión o solo orar por ellos. Esto lo pregunto con humildad y respeto. Cuando uno está en una oración sincera, uno se conecta desde el Creador con la creación. Entonces es que uno percibe la presencia del todo, o de todo lo que es parte de esa creación. Entonces, si está en la clara voluntad de la persona, superando las limitaciones de las ambiciones humanas o de la inconsciencia humana que puede haber, uno puede dirigirlo hacia la persona siempre poniéndose en manos del Padre. Ahora, cuando yo hago la oración, es el momento en el que me conecto con el Padre, en el momento en el que busco que esa palabra, que ese verbo llegue, ¿no?, a oídos del Padre, y que el Padre responda a ese pedido de un hijo. Entonces, parte de la respuesta es conectarse con ese mundo en donde el Padre habita. Y yo percibo, porque muchas veces hay cierta afinidad desde lo humano con algunas personas específicamente, o por cuestiones vibratorias puede ser que sean personas que yo conozco en lo físico, o puede ser personas que tengan una vibración similar, semejante, o que esté pasando por un momento o una situación que requieren de lo que yo en este momento tengo para dar, porque es la forma que está tomando mi oración, ¿no? Entonces me pongo en contacto y puedo percibir y puedo dar y puedo brindar a través del Padre y a través de la oración. A veces es la oración, a veces será más allá aún de la oración, en la propia acción, cuando está a mi alcance poder hacer algo con quien necesita. Pero sí, la oración es la forma en la que un hijo puede llegar al Padre. El Padre no necesita que le estén alabando, sino que lo que el Padre espera es que seamos sinceros con Él, expresando lo que necesitamos. Para expresar lo que necesitamos se requiere de tomar conciencia del lugar en donde estamos. Entonces, ¿cuál es nuestra necesidad? ¿Cuál es nuestro trabajo? También, ¿cuáles son nuestras faltas?
Entonces, para eso sirve la comunicación, ¿no? Para que tomemos conciencia de nuestro estado actual y de qué es lo que hemos hecho y de qué es lo que nos está faltando. Pero no es para estar pidiendo al cielo, como algunas personas hacen, que haga el milagro de cambiar nuestra realidad sin tener que hacer ningún esfuerzo de nuestra parte para poder alcanzar esos objetivos. Entonces, el cielo no está atento a la necesidad de cada uno de sus hijos para cumplir el deseo que cada uno tenga, porque no es un genio Dios que cumple deseos, sino que para alcanzar los deseos más elevados del corazón se necesita de esfuerzo. Entonces, el deseo que tenía Jesús era de llegar con su amor al corazón de todos, y no importa lo que tenía que enfrentar y que pasar para poder llegar a eso, ¿no? Entonces todos tenemos que entender que muchas veces se requiere hasta de esfuerzo, de dolor y de sacrificio personal para poder llegar a la necesidad de los demás. Digo esto porque hay que dejar de pensar que tan solo al hacer una oración se concede lo que uno está pidiendo porque uno se portó bien y se lo ganó. Entonces, el Padre respeta el libre albedrío que todos tenemos. Y si yo quiero algo para una persona que entiendo que sería lo mejor, pero esa persona no lo quiere para sí misma, no está abierta a recibirlo. Entonces no se prepara en la vida para poder alcanzarlo o para que lo pueda alcanzar esa bendición. Entonces, si yo hago oración, me conectaré sincera de corazón, me conectaré con el corazón del Padre y desde el corazón del Padre con su creación, porque todo está conectado al corazón de Dios. Entonces todo se nutre con su amor, todo vive por su amor, todo toma forma por su amor y todo debe de retornar a Él siguiendo ese camino amoroso. Entonces nosotros como hijos somos su imagen y semejanza y podemos conectarnos con la necesidad, podemos percibir, podemos intuirlo y podemos sentir cómo conmueve nuestro corazón esa necesidad y desde ahí entonces entregar al Padre todo lo que hay de nosotros, esa luz, ¿no?, que sale de nosotros buscando al Padre para que Él la administre de manera justa y pueda ser nuestro humilde aporte, ¿no?, dar todo lo que tenemos, lo mejor que hay en nosotros para poder ayudar a quien necesita en este mundo. Es también como simbólico, pero a la vez concreto, aún en las distancias y con desconocimiento o desde nuestra ignorancia, la buena intención de ponernos en manos del Padre para que Él nos guíe para poder ayudar y servir en la necesidad de los demás, de sus hijos, de sus hermanos. Daniel, permitime, Nancy, una Sí, pequeña repregunta sobre el tema. Cuando hablas de la oración, ¿cómo podemos encontrar la oración que mejor nos puede servir a nosotros o de qué forma encontramos la oración que podemos practicar para poder encontrar esa comunicación que vos estás diciendo? Pregunto porque uno conoce muchas oraciones y que podría llevar adelante a la hora de justamente orar, pero no sabe todavía tal vez cómo elegir la oración que mejor lo pueda ayudar a uno en esto. No hay mejor oración que la acción. Es decir, la acción tiene que ser la oración. Los hechos, la verdad que yo reconozco es lo que tengo que poner en práctica y eso es una oración. Si yo estoy poniendo en práctica mi egoísmo, también es una oración, pero es una oración que afecta al corazón del Padre. Entonces, afectándose el corazón del Padre, en lugar de poner amor, lo que estoy yo invocando es la presencia de la justicia. Entonces, cuando vivo en egoísmo, la justicia se hace presente para traer la enseñanza que rehúso tomar del amor, ¿no?
Entonces se pone un orden, pero no se trata de estar repitiendo una oración 1000 veces o a lo largo de toda Sí, una vida. esto más que nada por ahí yo lo graficaba a la hora de ir como entrenándome los vehículos para hacer silencio a la mente, y tal vez el recurrir a una oración sea una buena herramienta para ir consiguiendo ese silencio que comúnmente no es tan fácil lograr. Sí, pero es como que si fuese una vaca y me la paso comiendo, en lugar de ponerme a comer, me pongo a pensar en lo que como. Es como que dejo de comer, pero sigo usando la cabeza en pensar en lo que estaba comiendo. Es decir, utilizo mi cabeza en repetir oraciones y frases. Jesús dio el Padre Nuestro, pero no es que tampoco estén obligados los cristianos a hacer el Padre Nuestro, porque si no, no entrarán al reino de los cielos. Uno tiene que entender el significado, lo que significa. Hay mucho mensaje dentro de la oración que nos está hablando de cómo debemos de comportarnos en la vida, ¿no? Y qué debemos de esperar o qué podemos recibir en la vida de acuerdo a nuestras propias actitudes. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, aunque el orden está invertido, nosotros tenemos que empezar a perdonar a nuestros deudores para que nuestras deudas sean perdonadas. Hay cosas que tenemos que saber ver. En los cielos existen oraciones, existen palabras, existen lo que se llaman mantras, ¿no? Que son palabras de poder. Pero ninguna se basa en la repetición hasta poder conseguir un objetivo. ¿Por qué? Porque la manifestación de la palabra, del verbo, el verbo es creador, pero el verbo crea imperfectamente cuando no es manifestado de manera apropiada o justa. Es decir, cuando no es manifestado de manera justa, cuando todavía el ego forma parte de nuestra vida y nos influencia a la hora de tomar decisiones. Entonces no estamos siendo justos, porque estamos queriendo darle una forma a la acción que nos resulta conveniente a nosotros, beneficioso, y no tan beneficioso y conveniente para los demás. Entonces está injusto. Esa acción, esa manifestación, esa expresión genera karma, genera deudas y genera una mala vibración, porque está mal pronunciado, ¿no? Quería decir, en los cielos hay recintos, como dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de los cielos hay recintos, hay moradas a las que se puede acceder mediante la pronunciación apropiada y adecuada del mantra específico. Es decir, es como una llave que abre una cerradura. Esa llave que abre esa cerradura, pero para que se les haga gráfico, en ese recinto pueden tener acceso hoy día 100 seres. A esos 100 seres en algún momento se les transmitió, así verbalmente, en los cielos, se les transmitió el mantra. Y ese mantra es un conjunto de palabras o una palabra. A todos se les transmitió exactamente los mismos mantras, porque es una la llave. Pero ¿qué pasa? Tiene una particularidad. Nadie abre la puerta una vez que se le confía el mantra, porque el mantra será pronunciado correctamente en la medida que la persona vaya evolucionando, trascendiendo sus limitaciones. Entonces vaya quitando todas sus imperfecciones, todo lo que es su egoísmo de la vida, para que comience a ser luminosa esa expresión y su vibración. Entonces, cada uno de esos seres manifestará la misma palabra, pero en una vibración y en un tono específico, personal del individuo. Y cada uno de ellos abre la puerta cuando es pronunciado de manera apropiada y adecuada, ¿no? Entonces se puede decir, es como una oración y consigue los objetivos, pero para poder que consiga el objetivo, el individuo
se tuvo que ir perfeccionando para poder pronunciarlo de manera correcta. El Padre Nuestro se lo pueden aprender de memoria todos en el mundo, pero ustedes, ¿cuántos piensan que hay que lo manifiestan de manera correcta? Entonces, no es que tan solo la oración, por más que nos aprendamos, si hay una mejor que otra, nos sirva para cambiar las cosas, sino que hay que ir entendiendo lo que significa. Hoy yo les he hablado, hay una oración que se la conoce como la gran invocación, y que corresponde a esta era y a este tiempo de despertar de la conciencia de la humanidad. No es que sustituya al Padre Nuestro, que depende del grado en el que estemos cada uno, de la conciencia que hayamos alcanzado, de nuestra relación amorosa con la palabra, con Jesús, con Dios y con el mensaje del cielo, depende de nosotros, de lo que llevemos más cerca del corazón. Puede ser una, otra o ambas, pero no es que la gran invocación sustituye, reemplaza o ya perdió vigencia el Padre Nuestro. Jamás perderá vigencia el Padre Nuestro, ¿no? Jamás, de aquí a la eternidad. Pero quiero decir, manejan energías, las palabras, las oraciones, fragmentos de esas oraciones conducen determinados tipos de energía, todos siempre buscando tener un equilibrio cuando viene la oración de Dios. Cuando va de nuestra parte la oración, será expresar y manifestar lo que es nuestra realidad. Entonces, la oración será el reclamo de un hijo ante el Padre. No es ponerme a repetir lo que otro dijo que tengo que decirle, porque al fin yo sé lo que necesito y mi realidad. Pero el Padre no es solo alguien a quien acercarse para hacerle reclamos sobre lo que siento que me falta o lo que quiero alcanzar. El Padre también es alguien, como les digo, que está llevando adelante una gran obra y necesita de todos los obreros y de todos sus hijos. Entonces un hijo no es tan solo alguien que se acerca al Padre a pedirle para salir a bailarlo o a jugar y a vivir su vida, sino que también el Padre hay que acercarse para estar siempre dentro de su corazón, dispuestos a hacer lo que es su voluntad, entendiendo que está por encima de la nuestra, ¿no? Entonces siempre tengo en claro ante Él que qué puedo hacer por ti, siempre estoy ante Él, no es solo cuando en una visión lo veo, siempre estoy ante Él. Entonces mi actitud es siempre qué puedo hacer por ti, Padre. Entonces no vivo pidiéndole para mí. Yo sé que lo que a mí me beneficia es multiplicar lo que tengo, ¿no? Eso me ayuda a ser cada vez más rico, pero no más rico para diferenciarme de los demás, para tener más para compartir. Si lo que al fin me hace feliz es eso, compartir. Entonces, más tengo para compartir porque más me dará el Padre cuando ve que yo administro bien lo suyo. Pero la oración, en definitiva, yo no puedo decir que haya una que reemplaza a otras, sino que todas son valiosas. Muchas veces les será más valioso hablar sinceramente del corazón y en función de la necesidad, de su necesidad en el momento, construir esa oración o ese pedido, convertirlo en una oración que llega a Dios, y es algo personal. Muchas veces valdrá más eso que estar repitiendo frases hechas. Entonces la gran invocación está invocando grandes poderes, grandes fuerzas, provenientes del sol, del creador dentro del sistema. Entonces vuelvo a repetir, así como dije recién con el Padre Nuestro, no sé cuántos pensarán ustedes que lo pronuncian bien, cuántos pensarán que pronuncian bien la gran invocación. Entonces la gran invocación está sobre todo evocando tres grandes fuerzas energéticas del propio Sol, ¿no? Lo que es el poder, lo que es el amor, lo que es su sabiduría, su voluntad, está evocándolo hacia la tierra, llamando a esa presencia hacia la vida de las personas.
¿Cómo puede regular eso una persona? ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo se regula esa intensidad? Bueno, eso se amolda de acuerdo a la conciencia de cada uno. Cuanto yo más me purifique, más vacío este cuenco, porque he ido quitando de mi vida el protagonismo al ego, empiezo a vaciarme de mi yo para poder llenarme de Dios, es que con más fuerza pueden llegar esas energías a mi vida. Entonces, bueno, repito esa oración. Esa es una oración que yo recomiendo tener en cuenta y tratar de pronunciarla con el corazón y tratar de verse reflejado en todo esto y entender que cuando invoco la luz descienda del cielo, el amor descienda del cielo, el plan de Dios se cumpla desde la humanidad, el plan que los maestros conocen y sirven. Cuando estoy hablando de todo eso, yo tengo que entender qué estoy haciendo yo para que todo eso se haga posible, ¿no? Y ver que yo soy parte de todo ese plan y que estoy de alguna manera siendo alcanzado por esas energías. Y esas energías no vienen tan solo para que yo me sienta bien en el momento que hago la oración, sino que llegan a mi vida con el fin de ayudarme a ser un mejor hijo de Dios. ¿Y qué es ser un mejor hijo de Dios? Alguien que entiende con más profundidad cada momento de que el amor hay que encarnarlo en toda acción. Para poder encarnarlo en toda acción, tengo que encarnarlo en mi mente, tengo que encarnarlo en mi corazón, tengo que encarnarlo en mis emociones. Entonces, todo eso es cambio, es atención constante en autosuperación. En todo esto veré cómo necesito yo la oración, y porque es algo muy personal. Como digo, yo les comenté algo recién de los cielos y sus recintos. Y hay mantras, hay palabras que se confían en determinados momentos iniciáticos a quien está en condiciones de poder acceder. ¿Por qué? Porque existen estas cerraduras y de alguna manera estas especies como de limitaciones para poder acceder a recintos. Porque dentro de esos recintos existen misterios que están velados para aquellos que todavía no están en condiciones de acceder a esos misterios. ¿Por qué no están en condiciones de acceder a esos misterios? Porque todavía en su vida hay presentes fuerzas como contrapuestas con aquello que van a encontrar, ¿no? Entonces, hasta que no quiten esa fuerza o hasta que no lo nivelen y no lo equilibren, no podrán acceder, porque si no, esa fuerza de luz como que se volverá en contra suyo, porque la luz lo que va a atacar directamente es la oscuridad. Entonces la oscuridad es a lo que yo tengo que renunciar. Cuando yo renuncio a la oscuridad es que de alguna manera me gano el acercarme o el poder ingresar a la luz de una manera más comprometida. Entonces, como les digo, en la tierra es una escuela y hay aulas. En los cielos también hay aulas. Entonces, no cualquiera entra en las aulas en los cielos porque simplemente está en el cielo, ¿no? Entonces, hay recintos en donde se puede ingresar pasando todo el tiempo necesario que se requiera, evolutivo, hasta alcanzar la vibración y la nota clave para poder llegar a ingresar, y entonces las puertas se abren de delante de uno. Dependiendo de la conciencia, lógico. Los maestros suelen poder moverse con toda la libertad de entrar y salir dentro de su aula particularmente y dentro de otras aulas que son de alguna manera vinculadas con la suya. Los directores se mueven por todas las aulas porque están dentro de lo que es su departamento, ¿no? Entonces depende de la conciencia, la movilidad, pero por eso es la conciencia de cada uno. Les estoy hablando de los cielos. En la tierra, podemos decir así, todavía en una escuela primaria, hay que empezar por ubicarse uno dentro del aula que le corresponde en su lugar, encontrar su espacio y desde ahí prestar atención, porque la vida constantemente nos está enseñando y no nos enseña revelándonos misterios
así como las personas lo piensan muchas veces, que son información que viene a través de palabras, porque hay libros para leer, porque hay conferencias de personas que hablan de esto, sino que los misterios a veces vienen en forma de servicio, y entonces estar atentos a ver la necesidad de un compañero, y el asistir al compañero en su necesidad me ayuda a crecer. No es que solo crezco cuando tomo cosas para mí y no me interesan los demás, ¿no? Entonces, bueno, empezó todo por la oración. La oración es el momento en el que sentimos la necesidad de conectarnos con Dios de una manera más profunda y personal. Si sentimos repetir alguna, hagamos la que nos resulta más representativa de nuestra necesidad. Y si no, verdaderamente manifestemos lo que tenemos en nuestro corazón. Las oraciones que el cielo ha mandado a la tierra no son tantas, pero las hay. Simplemente son para distintas etapas por las que la humanidad va pasando. Pero el Padre no es que no escucha, a ver, no es como un programa de televisión que si uno no dice la palabra apropiada, no lo dejan entrar o nos regalan el premio. No es que el Padre solo escucha las 3 oraciones que hay y si no le hablan con esa oración no escucha. Es Padre, es amor. El amor jamás cierra sus oídos a la necesidad de nadie. Entonces, seamos sinceros, pero no nos pongamos en víctima tan solo de ver lo que es nuestra necesidad y nuestro padecimiento, sino que también veamos el de los demás. Cuanto más compasivos seamos con el prójimo, más vamos a entender y a ver presente la compasión de Dios para con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Y lo último, dijiste la gran invocación, el Padre Nuestro, y dijiste que eran 3 oraciones. No, pero fue simplemente, perdón, no, fue simplemente como para dar un ejemplo. Pero, como dije, depende del tiempo en que la humanidad está atravesando, van llegando oraciones al cielo, pero, a ver, ¿qué dijeron a Jesús? Enséñanos a orar. Bueno, ahí está, Padre nuestro que estás en los cielos. Enséñanos a orar, es lo que pidieron. Era de alguna manera esa persona que hizo la pregunta, se convirtió sin saberlo, como un representante de la humanidad, ¿no? Porque es la humanidad pidiendo, enséñanos a orar, ¿cómo tenemos que hacer? Pero el cómo tenemos que hacer no era así literal como se lo tomaron, repetir textual toda la oración al pie de la letra, sino que enséñanos a orar, era la forma, cómo me tengo que dirigir hacia Dios, ¿no? ¿Qué tengo que pedirle y qué tengo que dar para recibir lo que estoy pidiendo? Entonces, esa era la idea. Pero la gente tomó, así como venían haciéndolo hasta ese momento, las tablas de la ley, nadie las podía tocar, nadie las podía ver y las adoraban, en lugar de poner en práctica lo que decían. Jesús vino a poner en práctica lo que era el significado de la tabla. Entonces, bueno, quedaron ahí las tablas y a las tablas se sumó la oración. Entonces es una cosa que está ahí, que nadie puede tocar, que nadie puede modificar y que hay que estar adorando. Entonces, no sé, ¿qué pensamos? ¿Que nos arrodillamos ante la oración? Pensamos, a ver, ¿piensan las personas que Dios está en algún altar en donde está esperando que sus hijos lleguen a adorarlo? Nosotros, que somos padres imperfectos, ¿pretendemos que cuando nuestros hijos llegan nos besen los pies? No sé, ¿por qué pensamos esta cuestión de que sumiso es entregado ciegamente a un poder superior? Porque esto en algún momento, está bien, existía el temor y el desconocimiento ante ese poder y la amenaza que eso representaba, porque poderes extraordinarios, ¿no? Hasta poder disponer de mi vida o de mis necesidades. Pero hoy ya tenemos que superar todo esto. Y bueno, la oración
construyámosla cada uno de nosotros. Lo que nos va a funcionar siempre es la sinceridad, porque por más que tratemos de disfrazar nuestra realidad poniendo palabras que le suenen bien a alguna otra persona, no funciona con Dios, porque Dios ve nuestro corazón. Entonces, por más que lo actuemos, por más que nos pongamos una ropa que consideramos es apropiada y que a Él le va a agradar, ante Él estamos desnudos. No por la falta de ropa, sino que despojados de ego, porque Él nos conoce puramente como somos. Entonces, como Él sabe ver lo que hay en nosotros, porque somos imagen y semejanza, lo que Él quiere es que tomemos conciencia del valor de esto. Y para poder llegar a alcanzar esto de manera consciente, hay que despojarnos de toda esa vestimenta terrena, que parte de esa vestimenta es el ego. Entonces, ese es nuestro trabajo. Muy bien. Gracias por la respuesta. Sé que la persona a la que se la va a valorar muchísimo y ella lo ha hecho realmente, como dice, con humildad y amor. Ahora voy a preguntar yo. Y Daniel, a través de los tiempos ha habido profetas que han anunciado acontecimientos que sucedieron y otros que han de suceder. De los que yo he leído, por ejemplo, Juan, Malaquías, Nostradamus, y para citar a alguien más actual, sería a Benjamín Solari Parravich. ¿Cuál es el fin del cielo en darnos esta información? ¿Y qué puede hacer el hombre si no puede modificar lo que acontecerá? Pero no sé, como muchas personas, por ejemplo, se quejan de que lo que ganan en su trabajo no es suficiente. Creo que eso habla de la mayoría de la humanidad, ¿no? Sin embargo, todos los días van a trabajar, pese a que todos los días se están quejando de que no les alcanza. Quiero decir que es la realidad, y es la realidad con la que tenemos que vivir. Entonces, lo que el porvenir es lo que nos espera desde este presente, ¿no? Lo que hallaremos un día en el futuro. Pero que lo podamos llegar a ver es parte del despertar de la conciencia y parte de la comunicación del cielo. Entonces, queremos estar junto a Dios, queremos vivir en esa conciencia universal, y bueno, hay que estar al tanto y atentos de todo. Dios no está viendo tan solo lo positivo, como hablábamos hace un rato, está viendo todo. Entonces está viendo que muchos transitan un camino de dolor, y entonces Él puede ver hoy lo que habrán de tener que enfrentar como padecimiento en un futuro. Esto, como Padre amoroso, Él se lo confía a algunos. Esto que les confía a algunos que lo pueden llegar a ver, algunas personas lo guardan en su corazón, muchas, y algunas otras lo quieren compartir. Entonces, algunas otras tienen la tarea de compartirlo, no es solo que quieren, sino que tienen que compartirlo con el mundo. Pero no es precisamente para cambiar los acontecimientos, para evitar que suceda lo no deseado, lo que no se quiere, sino que es para prepararse para enfrentar lo que viene, o para comenzar a cambiar el curso y el rumbo hoy para alterar aquello cuando es posible. Entonces, si a mí una profecía me habla de que en un tiempo que yo alcanzaría a vivir dentro de esta vida, no tendré que comer, yo ¿cómo puedo modificar eso? Y sabiendo que hoy yo dispongo, porque es mi realidad, de una buena parcela de tierra, tengo que comenzar a trabajar para que produzca. Entonces, eso no es malo, eso es acción, eso es construir.
Entonces, ver cómo lo llevo equilibradamente. Si yo me fanatizo en que tan solo me dedico a esto porque me aterroriza ese futuro, me atormenta pensar en que un día no tenga que comer, y empiezo a dejar de prestarle atención a la necesidad de los demás, suspendo los encuentros que estoy teniendo hoy día por las redes porque me interesa lo mío, me estoy desviando y padeceré algo distinto. Tal vez no hambre, pero a lo mejor padezca soledad, ¿no? Porque me estoy apartando y alejando de los demás. Padezca la aislación, la separación, porque empecé a darle más atención a un ego específico que me llevó a cuidar mis propias necesidades. Es decir, puedo cambiar lo que ha de venir muchas veces, pero no me empecino en querer cambiarlo a conveniencia mía. Entonces, el llegar a ver es el padre que confía en... Es difícil, yo lo he tratado de explicar muchas veces y sé que nunca seguramente yo tendré las palabras adecuadas para poder hacerlo como corresponde, porque hay que vivirlo, pero el presente es eterno. Entonces, en este presente que estamos viviendo la eternidad. En este presente eterno se encuentra presente y al alcance de quien tiene conciencia para respetar la expresión desde el libre albedrío de cada ser, es decir, sin querer alterarla, en este presente yo puedo ver, porque está presente el porvenir, porque el porvenir nosotros lo entendemos como el futuro, pero ese futuro será un presente el día que llegue. Entonces, eso es parte de este presente. En este presente se puede ver ese porvenir. Entonces, hay personas que en determinado momento se les permite poder acceder a ese porvenir. Y eso llega y se les revela a ellos. Y normalmente suelen ser personas que tienen o que tendrán dificultad para sostener un equilibrio emocional en el mundo, porque no es fácil vivir la realidad de los impulsos humanos del presente en el que estoy viviendo actual temporal, a eso que se manifiesta en mí para ser expresado con fuerza o visto con claridad. Vos citabas a Solari Parravicini, es decir, hay mensajes y hay mensajes como cifrados dentro de lo que es esa expresión, ¿no? Así como Nostradamus, y no cualquiera los puede llegar a entender. Normalmente, en estos dos casos, como en otros pasará, se encuentra relación a cosas que dijeron después de que pasaron. Antes de que pasen, se leen muchas de esas profecías y no se entiende a qué se refiere. Luego de que sucede, se ve y se unen ciertos acontecimientos que se parecen estar reflejando lo que había venido diciendo. Tampoco era la necesidad o era la intención de transmitírselo a alguien para que lo cambie. Entonces, simplemente se está viendo esta realidad. Ya lo he dicho también en otros momentos. A partir de cierto estado de conciencia espiritual en el reino de los cielos, se puede acceder a ver lo que están marcando los astros, es decir, la luz de la creación, lo que está iluminando. Entonces, los astros están a distancia, ¿no? Física nuestra. Se miden muchos de estos astros en tiempo luz, ¿no? A tantos años luz, a tantos minutos luz, a tanta distancia luz. Es decir, a una cantidad de velocidad por un tiempo. Esto marca una distancia. Bueno, cuando transcurre ese tiempo, nos toca vivir un presente. Entonces, ese presente que aún no hemos alcanzado, porque no ha transcurrido ese tiempo ni la distancia, está ya de alguna manera en aquel lugar, así como dicen que una estrella, la luz que nos está llegando, en realidad por la distancia en la que se encuentra, hace 30 años que viene viajando, ese presente actúa
actual está presente en aquel lugar, como nosotros estamos presentes en este. Cuando uno entra dentro... Es como que ya pasó. Eso claro, sería... pero a su vez, eso que ya pasó, que es lo que nos está llegando en este momento, está pasando algo. Eso que está pasando algo que no pudo llegar por la distancia dentro de este mundo material que es tan denso para ser atravesado, es vivido de manera consciente por quien es consciente del todo. Entonces, Dios, por supuesto, y por encima de todo. Pero cuando Él llega a la vida de alguien estimulando esa visión, pero en una pequeña e ínfima parte, puede abrírsele estas puertas hacia lo que se entiende la profecía, ¿no? Es decir, estar viendo lo que ha de pasar. Pero el estar viendo lo que ha de pasar no tiene por qué tener la intención de que sea con el fin de querer cambiarlo. Entonces, si el cielo muestra que la humanidad va en decadencia, yo soy parte de la humanidad, soy un ser humano. ¿Y yo qué estoy haciendo para enfrentar eso, no? Es decir, ¿estoy de alguna manera buscando elevarme o me estoy dejando caer o aceptando que todos vamos en caída y yo soy uno más y no tiene sentido ponerme en contra? Es decir, ¿de qué lado me pongo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo algo para enfrentar todo esto? Entonces, no es evitarlo a toda costa. Dios tiene deseos, pero Él no está atado a sus deseos, a la diferencia del ser humano, que nos atamos a los deseos. Entonces, hasta que uno no se libera de estar atado y de querer condicionar y por ende romper el libre albedrío, no puede uno acceder plenamente al conocimiento de ese porvenir. Si nosotros viéramos que humanamente que una persona va caminando hacia una situación peligrosa, nosotros haríamos hasta lo imposible para evitar, porque la queremos, porque pensamos en ella, más si son personas cercanas, evitar que llegue a pasar por todo esto. El padre está viendo todo eso y él quiere evitar que se enfrente a situaciones de dolor con mucha más pureza de amor que cualquiera de nosotros, pero hará todo lo que esté a su alcance para llamar la atención de su conciencia, para que atienda lo que está haciendo y a qué le conduce el sendero por el que transita, ¿no? Cada paso que da, cada pensamiento, cada conclusión que saca, hacia dónde le conduce. Ese accionar promueve al despertar de la conciencia del individuo para que pueda llegar a administrar un día su propia luz. Pero nosotros no trabajamos desde lo humano normalmente por nuestro egoísmo, por nuestra limitación para ese despertar de conciencia, sino que tratamos de impedir que alguien sufra. Entonces, como yo les he dicho, cuando uno desoye al amor, quien viene a traer la enseñanza como maestro es el dolor. Si nosotros queremos evitar el dolor, ¿quién les dará la enseñanza? Entonces, no se trata solo de evitar el dolor, se trata de estar atento a las lecciones que la vida tiene para enseñar y ver cómo podemos acercarlas a quien necesita. Cuando nosotros podemos ver el porvenir con respeto, es que podremos entender cuál es el sentido y el significado. Y muchas veces estaremos viendo cosas que van a pasar sabiendo que van a afectar a otras personas, pero nosotros no vamos a poder hacer nada más que estar sabiéndolo y entendiendo que en realidad todo eso es consecuencia del accionar humano. Es decir, era un paso necesario, imposible de evitar, dado el camino que se transitaba y por el que se iba siguiendo, ¿no? Entonces, no se trataba de cambiar y de modificar. Si seguía un camino equivocado, lógicamente que el objetivo que se iba a alcanzar o el horizonte que se pudiese llegar a tocar no era el más dulce o agradable.
no se trata de cambiarlo a voluntad, se trata de respetarlo, pero entender el porqué. Si yo puedo ver esto en el porvenir, sé que tengo todo un tiempo para hacer lo que esté a mi alcance para suavizar todo esto. Tal vez hasta modificarlo radicalmente, pero solo siempre haciendo el mayor esfuerzo de mi parte para tratar de traer alivio. Y la manera de traer alivio o de suavizar siempre es esforzándonos por poner el mayor amor posible. Y esto que muchas veces les he dicho que el Padre nos pide a todos, a maestros, a ángeles y a hombres, hacer hasta lo imposible, todo lo que esté en nuestro alcance. Lo imposible, como dice el Padre, no es posible. Entonces, entender esto, hasta lo imposible, es decir, hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Ahí donde ya comienza el terreno de lo imposible. Entonces, hasta ahí, hacer el mayor esfuerzo. Muchas gracias, Daniel. Era realmente la respuesta que esperaba, porque sé que si el Padre nos dice algo, es porque nos avisa con amor. Es una forma de avisarnos. Bueno, muchísimas gracias por tu aclaración. Bueno, me sí, queda, no sé si... el Padre, perdón, quiero aclarar un poquito más. El Padre no expresa su amor como lo podríamos hacer nosotros o entendemos nosotros en la forma física, ¿no? Él está tratando de protegernos, pero tiene que protegernos respetando nuestro libre albedrío. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, Él trata de hablar en nuestro corazón de lo que es mejor para todos, lo que es mejor para todos a través de mi vida. Entonces, lo que es mejor para todos a través de mi vida es hacer con amor todo lo que hago, un amor sin barreras, sin límites, sin condiciones, que es el amor en el que todos un día viviremos, deberíamos vivir. Entonces, podemos vivir así si nos lo proponemos, ¿no? Gracias. Paso a otra pregunta que la hace Alfredo de Río Cuarto. También es una pregunta bastante personal, pero que puede abarcar para otras personas, ya que sé que hay muchas personas que están en esa misma situación. Dice, tengo a mi madre de 94 años internada en un geriátrico, padece mal de Alzheimer. Ella desconoce el problema de la pandemia. Hace de marzo que no la puedo visitar. Solo hablo por teléfono y ella me reconoce. Está la posibilidad de visitarla, pero a través de un vidrio de una ventana. ¿Esa visita puede ser positiva para ella? Sí, seguro, porque aún fuese el caso de que no hay un reconocimiento, no es visible por los ojos físicos, pero está esa conexión madre-hijo que es indisoluble. Entonces, esa presencia, esa cercanía y esa irradiación, por supuesto que apoya, que ayuda, que acompaña, ¿no? Eso, descontado, sí. Por supuesto, uno tiene que ver todo lo que tal vez pone en riesgo o los recaudos que tiene que tomar para poder hacerlo, ¿no? Porque por supuesto que ese movimiento puede exponer a otras personas. Entonces habrá que tomar todos los recaudos para poder hacerlo, pero sí, no importa la distancia en la que estén, el amor los une, pero también la presencia física y la cercanía permiten una comunicación más fluida y más intensa de energía, siendo amor, energías de luz que apoyan y ayudan y asisten para acelerar los procesos de evolución que todos tenemos que transitar, ¿no? Sí,
para mí es muy importante. Bueno, muchas gracias. Hoy es el cumpleaños de la mamá de Alfredo, que también ha sido madre mía. Entonces, es como un alivio poder tener estas palabras que después llevaremos a la práctica y va a ser un alivio para la familia. Así que, una vez más, gracias, Daniel. Bueno, no sé, Enzo, si tiene ya alguna... estamos llegando al fin del programa. Antes de despedirnos, quiero recordar la agenda. Daniel ahora a las 20:30 horas, hora argentina, va a estar con Claudia De Brasi en el programa Con Luz Propia, que sale por Instagram. De igual manera, la Fundación lo va a sacar también por YouTube y Facebook, para los que quieran... ¿Quería decir algo, Nancy? Sí. Sí, quería decir que quedan preguntas sin contestar de personas de mi ciudad, que bueno, les daremos las respuestas en otro momento, que pueden ser para esta radio o para otra de las tantas que Daniel está divulgando esta hermosa palabra. Entonces, a esas personas yo me ocuparé luego de avisarles en qué momento se les puede responder. Muchas gracias. Perfecto. Y nuevamente gracias por la invitación. Gracias a vos, Nancy. No, también este sábado, el 24 de octubre, a partir de las 18 horas, Daniel va a estar con Chicho y Diego en el programa de Amor por la Radio, que sale por Facebook, Instagram y YouTube. Y también agradecemos los saludos que llegaron tanto desde Jujuy, desde Mendoza, Buenos Aires, Capilla del Monte y un poco más allá, desde Barcelona, Florida, Estados Unidos, desde Chile y desde Porto Alegre. Muchas gracias a todos por comunicarse. Y bueno, sí, como decía Nancy, quedaron algunas preguntas. Vamos a tratar de formular si se puede el martes que viene y si no, más adelante. Bueno, hasta nos está sobrando... Quiero hacer una acotación ya que tenemos 3 minutitos. Bueno, que en realidad es lo que tantas veces les dije, ¿no? Yo sé que siempre quedan preguntas y yo sé que me extiendo bastante en las respuestas, pero siempre intento llevar claridad, o ser lo más claro posible para que se entienda. Y para que las cosas queden claras se necesita de un tiempo, ¿no? Entonces, como les he dicho, yo... esto que a lo mejor es una inquietud que hoy surge a partir de un momento de silencio o de una trayectoria en una vida de reflexión que me lleva a interrogarme de algo que me pasa, que sucede o que siento que me falta o que debo alcanzar. Y yo, para ser más claro, concreto y conciso, lo llevo a una pregunta y para ser más sintético, busco de que tenga la menor cantidad de palabras posible esas preguntas y las reduzco a 5 palabras o a 10 la pregunta, pero en realidad es la trayectoria de una vida o de vidas o de la relación de mi vida a través del tiempo con el creador, con la creación, con los semejantes. Entonces, a mí me parece como que es, no sé, inapropiado sintetizar y lo que yo quiero es ser lo más claro. Entonces, esto siempre será así, yo eso quiero dejarlo en claro, siempre quedarán preguntas sin responder en un programa, porque yo siempre seré así, eso yo no puedo cambiar, no puedo ser más claro con pocas palabras, y quiero traerles esa claridad. Y esa claridad que tal vez alguno no lo perciba, pero lo que yo tengo que transmitir como una respuesta que me lleva varios minutos darla, en definitiva para mí es el resultado de mucho tiempo que ya ni lo recuerdo de haber vivido estas cosas, ¿no? Entonces, aunque les parezca que es largo, les puedo asegurar que es corto. Yo les hablo de cosas muchas veces,
normalmente no hago mención de esto, pero que tiene que ver con millones y millones y millones de años de tiempo de evolución, ¿no? Cuando uno humor, información, todo. de los logos hablamos de tiempos imposibles de llevar a un número. Entonces, no es posible, para mí, por lo menos, dejarlo claro con muy pocas palabras. Perdón. Se entiende perfectamente. Muchas gracias, Daniel. Bueno, Nancy, muchas gracias. Ahora sí llegamos al fin. Fue un gusto compartir el programa con vos. La verdad, fueron 2 horas maravillosas, cortas, porque cuando el tiempo es lindo, es corto. Muy agradecida como siempre, y me queda claro lo del presente y lo del trabajo interno, de todos los días, y esto no quiere decir que no caigo siempre, pero trato de volverme a levantar. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Gracias, Daniel. Y muchas gracias a Claudia, a Adriana, a Sebastián, a Salvador también, que nos ayudaron para poder salir de la mejor forma posible el día de hoy. Será hasta el martes que viene. Bueno, gracias, hasta luego. Muchas gracias.